Estimados amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo acerca de nuestra relación con Dios y de qué manera podemos lograr tener una relación íntima con nuestro Señor. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Vemos al principio que aparece una forma de esta oración. Orar significa hablar con Dios, significa entablar una conversación. Y dice orando en todo tiempo. Esa es la primera forma o característica que debe tener nuestra oración para tener una relación personal con Dios. En todo tiempo. Vamos a decir, ¿cómo es posible? A veces trabajamos muchas horas, o estudiamos, o nuestras relaciones familiares. Parecería que el mundo nos lleva a un ritmo tan acelerado donde no logramos encontrar un tiempo para hablar con Dios, para orar. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que debe ser en todo tiempo. Y ahí es la forma específica en que el Espíritu Santo nos está revelando a nosotros que debemos tener comunión con Dios. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, no importa tampoco el espacio físico en el que nos encontremos, podemos hablar con Dios. Podemos estar realizando un trabajo y a la vez en nuestra mente estar hablando con Dios. Podemos estar en la familia y tener comunión con Dios. Podemos nosotros estar manejando en una avenida y estar hablando con Dios. El Señor lo que nos está diciendo a través de su palabra es: ténganme presente en todo momento y en todo momento compartir conmigo. Es una relación de amistad que tenemos que entablar con Dios, donde sí reconocemos que es el Señor y que dependemos de Él, y por eso queremos hablar con Él todas las cosas. Si todo el tiempo estamos en comunión con Él, entonces todo el tiempo podemos perseverar en su voluntad, que es perfecta y que es agradable. Pero la Biblia no dice solamente eso, no dice que debemos orar solamente en todo tiempo, sino que agrega, dice, con oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, en el pasaje bíblico, aparece con letra mayúscula porque se refiere exclusivamente a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto de orar en el Espíritu? Quiere decir que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo. Hay otros pasajes de la Escritura que dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros placeres o en cosas que son realmente egoístas. Sin embargo, cuando oramos en el Espíritu Santo es el que nos sugiere la mejor manera que nosotros tenemos para dirigirnos a Dios, e incluso cuando no tenemos palabras específicas, el Espíritu pone palabras en nuestras bocas para que podamos hacer una oración correcta. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos acercarnos a Dios para poder obtener de Él esa comunión que necesitamos, esa fortaleza, esa confianza para seguir adelante. Es necesario que nosotros cada día sigamos siendo llenos del Espíritu Santo. Hace muchos años me preguntaban esto: ¿qué significa que alguien esté lleno del Espíritu Santo? Y inmediatamente viene a nuestra mente decir, bueno, recibir muchas cosas de parte de Dios y poder hacer cosas sobrenaturales por medio del nombre de Cristo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y en realidad, cuando la palabra de Dios nos habla de estar llenos del Espíritu Santo, se refiere a que Él gobierne nuestras vidas, que Él gobierne nuestros pensamientos, que ya no sean nuestros deseos, nuestros pensamientos, sino los deseos y los pensamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa que yo voy muriendo a mí cada día y que es el Espíritu Santo el que otros ven en mí. Hay una frase que una querida amiga
me compartió y que dice: cada día nosotros debemos vivir muriendo, vivir en el Espíritu y morir a nuestros deseos que nos apartan de la voluntad de Dios. Entonces, lo que vemos en principio, la oración debe ser continua y debe ser en el Espíritu. En el versículo 18 también dice: velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia quiere decir que debemos nosotros permanecer en esta oración, en esta forma de comunicarnos con Dios. Muchos problemas se traen los creyentes a sus vidas espirituales cuando dejan de hablar con Dios. Cuando por el trajín de los días, por tantas ocupaciones e incluso ocupaciones que tienen que ver con el ministerio, tantas actividades que no apartan un tiempo para hablar con Dios, para orar con Dios. Dice la Biblia que debemos perseverar en la oración. No importa si tenemos poco tiempo, no importa si tenemos muchas actividades que hacer, si tenemos muchas responsabilidades, tenemos una que es mayor a todas: el estar a solas con nuestro Dios, perseverar en la oración, tener comunión con aquel que nos llamó para que le sirvamos. Entonces, si entendemos que orar es hablar con Dios, nos damos cuenta que es lo más importante en nuestro ministerio. Debe ser entonces en el Espíritu, debe ser constante y debe ser con perseverancia. Y por último, en el versículo 19, el apóstol Pablo agregaba algo. Él decía: también oren por mí. Cuando a veces nos encontramos con algunas personas, también nos dicen: me gustaría que ores por mí. Y a veces no nos dan un propósito. En cambio, el apóstol Pablo dijo: oren por mí. ¿Para qué? Para que yo pueda anunciar el Evangelio a otras personas. Si nosotros pedimos esto al Señor, de seguro que lo recibimos. Dice Pablo que con denuedo, que con toda libertad, que con todo fervor, con toda pasión, yo pueda hablar de las buenas noticias de salvación a otros. Esa debe ser también nuestra oración. Entonces, cuando hablamos de la oración, que es nuestra forma de relacionarnos con Dios, debemos tener en cuenta que esta oración debe ser continua, que debe ser perseverante, que debe ser hecha en el Espíritu y que además tiene que tener por sobre todo un propósito: el que nosotros seamos canales, herramientas en las manos de Dios para que otros conozcan la verdad de su palabra. Que Dios te bendiga.